Mis amados, que la paz y la gracia de Dios cubra todo vuestro caminar y que lo que os falte por navegar, por flotar, por volar en la fe de Dios, te sea comunicado a través de la palabra. Terminé diciendo el tema pasado, hablando sobre la carne, y que el interés mío era únicamente por lograr comunicarte a ti, hermano o hermana o amigo que me escuchas, todos estos principios, ya que mi compromiso no es con ningún ministerio. Quiero aclarar eso. No es porque yo vaya en lo que vaya a compartir vaya a hacerle daño o a algún ministerio, es lo menos que tengo en mi corazón, sino que quiero aclarar que no ando buscando las almas de ningún ministerio para que estén conmigo, porque yo no tengo una congregación. Yo antes me congrego en un lugar y tengo sobre mí la autoridad del apóstol Óscar Agüero y su esposa, pero quería aclararlo porque es mejor las cositas bien transparentes. Hablo de que no tengo responsabilidad con ningún ministerio en cuanto a esa área, pero soy muy responsable delante de todos los ministerios por una doctrina sana que edifica la iglesia. Y estamos hablando de que me hicieron caer en cuenta que parecía que sonaba mal. Estamos hablando sobre la fe, una fe que funcione, una fe que traiga resultados, una fe que se pueda ver, que se pueda contar a otros, que tenga hechos en la vida de uno, que se puede ejercitar en cualquier momento y en cualquier situación. Esa es una fe que funciona, y hemos estado hablando en los capítulos anteriores desde cómo nace en el corazón de Dios, y ahora estamos hablando de las cosas dentro de nuestro interior que no dejan que esta fe se accione. Y estamos hablando de la carne, porque ya que en nuestra mente en Cristo, puesta nuestra mente en Él, y dejando todo lo que el hombre viejo ha aprendido por tiempo, y sometiéndolo, disciplinándolo, obligándolo a que piense solamente en las cosas del Señor, nuestra fe va a ser funcionable, una fe activa, una fe que siempre nos va a dar resultados, que siempre va a traer su premio, porque la fe no se hizo para que nosotros tengamos bendiciones, sino para que a Dios sea el que nosotros podamos impresionar con la fe que nosotros tenemos. Para eso se hizo la fe. Entonces, en el apóstol Pablo, ya leímos en Colosenses lo que estaba diciendo sobre la sabiduría que da la consecuencia de una fe activa. Ahora vamos a hablar de un enemigo que somos nosotros mismos, y empezamos hablando sobre la carne. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3, y ahí empezamos. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Y estamos meditando sobre estas palabras. Dijimos que nuestra competencia no es contra carne y sangre, o sea, nosotros no peleamos contra otras personas, nosotros peleamos contra nosotros mismos. Y vimos cómo en 1 Corintios capítulo 9 el apóstol Pablo nos enseñaba cómo correr, y de qué manera correr, y cómo prepararse para correr, y cómo desechar todo aquello que nos hace daño, que nos puede afectar nuestra manera de caminar. Y uno camina de acuerdo a cómo uno piense,
según el principio que tú hayas aceptado como verdad en tu vida. Entonces, cuando la gente habla de la carne, siempre está pensando que es esta carne. Y decía en el capítulo anterior que no es esta carne, son nuestros sentidos. Cuando nuestros sentidos nos venden al pecado, el apóstol Pablo dice que no están ejercitados. El Espíritu Santo, cuando le dio la gracia a él, le pudo enseñar que aquello que Eva perdió en el paraíso, junto delante de Satanás, porque inclusive el hebreo dice que tenían dominio sobre todo lo creado y sobre todo, la Biblia dice que la serpiente que se arrastra, pero el Antiguo Testamento en el hebreo dice de la serpiente, el animal rectante, o sea, el que antes era y es Satanás. Ella a él le vendió los sentidos, se los entregó. ¿Cuándo? Cuando decidió en el capítulo número 3, entregó el gusto, entregó el deseo, entregó el tacto, entregó el olfato, todo por desear alcanzar el conocimiento del bien y del mal. En ese momento los sentidos dejaron de ser gobernados por el espíritu para ser gobernados por la naturaleza del hombre. Entonces los sentidos, los 5 sentidos nuestros, nos traen del exterior la información que nos hace caminar por vista. Entonces tú no caminas basado en la confianza en Dios, sino por lo que tú ves, por lo que tú sientes, por lo que tú oyes, por lo que hablan, por lo que tocas, por lo que hueles. Y entonces ahí se llega a la conclusión de que no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Porque lo que tú crees oír a veces no es así. Y lo que tú crees ver tampoco es como tú lo ves. Y cuando tú hablas de las cosas no suceden a veces como tú quieres, o la mayoría de las veces. Nos equivocamos. Porque los sentidos puestos a funcionar para la mente, para únicamente la codicia de los deseos del hombre, son muerte, son perdición. Aún más, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, déjame el dedito ahí en Corintios, pero es importante leerte eso. Romanos capítulo 8. Porque la mente, pues, 8:6. Vamos al 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros colocamos nuestra mente a que comience a pensar según los sentidos nos informan del mundo natural. Y como nosotros colocamos nuestra mente a que se ejercite a pensar de esa manera, entonces dice, colocamos la mente en esas cosas que son de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Bueno, ¿cuáles son los que viven conforme al Espíritu? Quiero saber que me expliquen. Gracias por preguntármelo. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ojo con esto. Si la información que me llega a mi mente es del mundo natural, y a eso el apóstol le llama colocar mi mente en la carne, me lleva a la muerte, y ahora me dice que colocando mi mente, o sea, la información que le llega a mi mente en las cosas del Espíritu, me va a traer vida y paz. Quiere decir que yo puedo emplear mis sentidos para morir o puedo emplear mis sentidos para vivir. Puedo emplear mis sentidos para perder o los puedo emplear para ganar. Puedo emplearlos para estar en derrota o para estar en el éxito. Yo soy mi propio competidor. Yo corro contra mí mismo. Y dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Pues eso sería más que suficiente para doblegar, hacer que mis sentidos trabajaran exclusivamente para mi mente. Ya que él dice que mis sentidos
puestos en la mente dan muerte. Quiere decir que si yo estoy pendiente y solamente estoy pensando en las cosas que hay en el mundo natural, entonces lo que van a traer es muerte. ¿Muerte por qué? Porque mis sentidos están siendo alumbrados para tener contacto con las cosas del mundo natural. Mis sentidos no están siendo ejercitados para ver la vida de Dios que está escondida como en un misterio, como en un oráculo, como lo hemos visto en el tema anterior o los temas anteriores, los cuales nos llevan a la victoria en Cristo. Pero la mente puesta en la carne nos lleva a muerte, pero la mente puesta en el Espíritu nos lleva a paz y gozo. Ahora dice lo siguiente: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. A los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto debería ser más que suficiente. Si mientras mis sentidos están solamente trayéndome información de allá afuera, creo que yo siempre te recalco cuando te hablo, ¿en qué tú gastas tu tiempo? ¿En qué tú inviertes tu vida? Tú lo puedes recuperar todo, puedes recuperar una esposa, puedes recuperar el amor, puedes recuperar la salud, puedes recuperar hijos, puedes recuperar dinero, capital, bienes. Lo que no puedes recuperar nunca es el tiempo. Y depende en lo que tú gastes el tiempo, ahí va a venir muerte o vida a ti. Si tú dedicas tus sentidos a llenar el disco duro de la informática del mundo, que es pecado, adulterio, fornicación, sexo, pornografía, abuso, violencia, crimen, mala economía, todo lo inmoral, todo lo impropio, tú estás yendo a la muerte. Porque estás educando a tu hombre todos los días, a tu ser interior, 3, 4, 5, 6 horas, por 7 días, 35 o 40 horas informándole a la mente las cosas que son enemigas de Dios y que te llevan a la muerte. Si colocáramos esas mismas horas para las cosas de Dios, para su palabra, para estar retirado con Él, para estar hablando con Él, orando con Él, conversando con Él, meditando en su palabra, anhelando la vida de su Espíritu, nuestra fe sería gigante. Nos moveríamos sin tener que pensar mucho en fe. Es enemigo del Espíritu las cosas de la carne. Por eso se debe a que muchas veces nosotros estamos orando por alguna situación. Vamos a colocar el ejemplo de una persona que esté orando por un enfermo. La fe que Dios enseña es: él vio, creyó, habló y el Espíritu lo hizo. Nosotros tenemos que oír primero la voz de Dios, ver en lo que Dios nos dice para poder creer, para que cuando creamos podamos ver al Espíritu de Dios que en el nombre de Jesús va a hacer las cosas. Pero oramos por un enfermo y la única parte que vemos es que está sano. No estamos cumpliendo el recorrido de la fe. Por eso no operan los milagros y las señales, porque te tienen que seguir a aquellos que creen. Y para creer tú tienes que haber oído el mandamiento, haber escuchado la promesa, tenerla viva en tu mente, para darte cuenta de que Él va a hacer algo en ese instante. Cuando tú puedes guiar los pasos de la fe, ya tú no vas a orar por cualquier persona. Todos te pueden pedir oración.
Jesús había días que lo sanaba a todos, pero había días que no sanaba sino a uno. Estuvo ciudades en que no sanó a ninguno, porque él hacía la voluntad de papá. Lo que veía a papá hacer, eso hacía. Lo que oía a papá decir, eso hablaba. Por eso el Espíritu hacía y hablaba lo que él decía. Porque había coinonía, había armonía entre lo que él oía y veía y lo que él hacía y decía. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque la carne nos traiciona en el momento en que confesamos fe. Mira por ejemplo esto, estamos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, no se me ha olvidado, pero en la medida que el Espíritu me trae cosas, tengo que irlas contando. Mira por ejemplo esto, 1 de Pedro, famosa promesa. Capítulo número 2, versículo 24, hablando de que en el nombre de Jesús y por lo que Él hizo en la cruz, somos sanados o fuimos sanados. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué hizo Jesús? Llevó tu pecado y el mío en su cuerpo. Claro eso, parte de la promesa y ahí inicia. Sobre la cruz a fin de que muramos al pecado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús llevó el pecado para que tú y yo no sigamos pecando. Morir al pecado es no volverlo a hacer, pero como seguimos vivos, morimos al pecado, pero resucitamos a una vida con Él, una vida hacia la santidad o en santidad. Y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Vivamos a la justicia. ¿Cómo te hacen justicia? Por la sangre de Jesús, por lo que Jesús ganó en la cruz. Por esa herida, por esos pecados que Él llevó, tú y yo hemos sido sanados. Pero tienes que conocer la palabra de Dios que te justifica. Pero aún más, sigue otro pedazo. Dice, porque por sus heridas fuiste sanado, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ¿ahora cuándo? Ahora cuando recibes tu sanidad, habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Quiere decir que ahora dejamos lo que estábamos haciendo y vinimos al único que nos puede sanar y que por su herida nosotros hemos sido sanados. Pero dice que así como Él llevó en la cruz nuestro pecado, nosotros debemos morir al pecado. Ok. Esto es bien importante porque las personas de fe tenemos que aprender a discernir. Ahora cuando terminemos aquí Corintios, si el tiempo nos da, vamos a entrar a uno de los ejemplos más maravillosos en una persona que no era Dios, que era como tú y como yo, porque después vamos a entrar al Dios hecho hombre, a nuestro maestro, a nuestro ejemplo sublime de cómo movernos en la fe. Pero antes de abrir boca, quiero colocarte a alguien que el Espíritu puso a escribir con tanto detalle que él hace con sus hechos una historia, una columna de cómo debe de moverse una persona de fe y cómo debe de depender
absolutamente de palabra, hecho, hasta de alimentación, comportamiento, moral, de todo, oración, solamente de Dios. Y va a ser Daniel. Te va a gustar muchísimo cuando hablemos de ese tipo de fe, ese tipo de moverse creyendo a ese Dios. Pero ahora estamos hablando como muchas veces nosotros no recibimos nada porque no estamos completamente descontaminados, como decía el apóstol Pablo, desechando todas las cosas que son como gangrena, como cánceres. Y nosotros como ministros pecamos mucho cuando no tenemos el discernimiento apropiado de espíritu para impartir la bendición de la sanidad en las personas. No es que Dios no quiera sanarlos, Dios los quiere sanar. Asimismo, Dios amó al pecador, pero no ama su pecado. Hizo provisión para todas las personas del mundo. Así la gran mayoría del mundo lo deseche, Él hizo provisión, porque su amor va hasta allá. Pero no por eso Él obligadamente lo va a salvar a todos. Jesús mismo, cuando estaba sanando, su fe fue dirigida hacia los que Él vio que su Padre quería sanar. A veces su Padre quería sanar a todos porque todos tenían la seguridad y la certeza de que Dios estaba en Él. Nosotros cometemos ligereza cuando le ponemos la mano a todo el mundo pensando que Dios va a sanar a todo el mundo. En Daniel vamos a aprender cómo el discernimiento, la habilidad del discernimiento del Espíritu que está en la persona que está pidiendo sanidad, que está enfrente de nosotros, Dios nos va a enseñar si poner la mano o no las ponemos. Porque vamos a discernir espiritualmente su vida si está para bien o para mal. Y es necesario que antes de poner las manos, esa persona vaya a un arrepentimiento genuino. Por eso me encanta ver los ministros que antes de imponer las manos sobre los enfermos, primero los llaman al arrepentimiento, para que dejen de hacer lo que están haciendo o que se arrepientan de hacerlo y decidan en un pacto no volverlo a hacer, para poder que la sanidad que ya fue tenga lugar en ellos. O sea, la fe es un ejercicio en donde tú tienes que conocerte todos los movimientos. Tú vas a un gimnasio y si quieres sacar músculo aquí, tú no vas a hacer un ejercicio para el pie, pensando que haciendo el ejercicio para el pie te van a hacer aquí bíceps. No, tienes que hacer el que corresponde a este músculo. Así mismo es la fe. Por eso es importante poder diferenciar todos los movimientos de la carne en nuestro mundo natural y los movimientos de esos mismos sentidos en el espíritu, para que no nos jueguen una mala pasada, sino movernos en la fe conforme Dios se está moviendo en ese momento. Pero tengo que tomar agua. Esto estaba muy bueno y se pone mejor. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Ok. Él le llama a esa guerra que él tiene, que no son otras personas, sino que él es mismo. Le llama que las armas que él tiene no pertenecen a la carne. Y si la carne son los sentidos, entonces ¿con qué armas yo me voy a enfrentar para brindarle a la mente una victoria? Aquí está la respuesta. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, ¿cuáles son las armas que son poderosas en Dios
para derribar las fortalezas. ¿Qué es fortaleza? Aquello que se levanta, que te coloca unos muros tan elevados que tú no puedes entrar, y una puerta tan segura que es imposible traspasar. Si estás afuera no puedes entrar, y si estás adentro no puedes salir si no te la abren. Se levantan fortalezas que somos incapaces de derribar. Pero Él dice que tenemos unas armas para nosotros combatir contra nuestra carne, los sentidos puestos en la carne, que son poderosas en Dios. O sea, unas armas que son mías, pero que en manos mías son carnales y no son poderosas. Pero esas armas en las manos de Dios son poderosas. Está interesante eso. Los sentidos puestos en mis manos me dan muerte. Los sentidos puestos en la mano de Dios me dan vida. Y no vida, son poderosas. Dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, los argumentos racionales, las cosas que nosotros hemos creído, que nos reflexionan dentro de nosotros, en nuestra conciencia, y que nos llevan atado a hábitos, a temores, a miedos, a debilidades, a angustias, a placeres, todas esas cosas que es a lo que nos hace poseedor cuando los sentidos no están gobernados por Dios, sino por nosotros mismos. Nos llevan a pérdida. En Dios se hacen poderosos y sirven para destruir las especulaciones. Qué tremendo cuando nosotros podemos mirar que son todas aquellas cosas que nosotros estamos lanzándonos a nosotros mismos como si fueran posibilidades de ser o de aciertos, cuando de verdad son solamente especulaciones, porque vamos a ir de jeta para el hoyo. Vamos a caer pero al piso. No hay otra manera. Nosotros mismos nos mentimos pensando que lo vamos a lograr y no lo logramos. Nos vamos de bruces y todo el tiempo nos estamos cayendo porque nos golpeamos con la misma piedra. Y decimos, me arrepiento, no lo hago más, y más rápido volvemos a caer al piso. Porque no hay dentro de nosotros un arma que nos pueda llevar adelante. Entonces se convierte en una fortaleza y una especulación que nuestro razonamiento nos dice que no podemos vencer. Tú le preguntas al drogadicto, le preguntas al alcohólico, le preguntas al que está haciendo prostitución, homosexualismo, al que está en adulterio. No puedo. Lo trato pero no puedo. Yo me arrepiento pero vuelvo y caigo. Y yo lo prometo, pero vuelvo y hago. Y lloro, y yo me aferro, hasta me amarro, pero yo me suelto y voy y lo hago. Porque en ti no pueden funcionar. En ti siempre te van a llevar a la pérdida. No habrá manera, porque se van a levantar contra el conocimiento de Dios, por cuanto los sentidos que deben de informarle a tu mente, el conocimiento de Dios le está informando la mayoría del tiempo lo que ve afuera. Profeta, ¿y cómo hago para que funcionen esos sentidos bien? Correcto. Vamos ahí a Efesios. Yo sé que tú conoces mucho esto. Efesios capítulo número 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, que poned tu fuerza en Él y en el poder de su fuerza. No es que tú coloques todo tu empeño en Dios, sino que fuera de eso, en que tú confíes que la fuerza de Dios lo va a hacer. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, las acechanzas del diablo. Dios no puede meter pensamientos en tu mente si tú no buscas de Dios.
El diablo no puede meter pensamientos de mal en tu mente si tú no buscas las cosas del mundo donde se mueve el diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. ¿Dónde están los poderes? ¿Dentro de ti? No. Están en el mundo. ¿Quién los va a buscar al mundo? Tú y yo. ¿Cómo lo vamos a buscar? Usamos nuestros sentidos para deleitarnos en ellos. Y le mandamos esa información al disco duro. Y todo el día él recibe la misma información. Por eso la palabra de Dios no tiene cabida, no porque no sea poderosa, sino que tú y yo la desechamos, no la recibimos. Por eso este país está en injusticia de Dios, porque desechó el principio de Dios, desechó la palabra de Dios, desde el presidente hasta las casas de cualquier norteamericano. Cualquier persona que resida en los Estados Unidos ha desechado la palabra de Dios. Hablo de los que la han desechado, porque también hay miles de familias que estamos abrazados a la palabra de Dios y creyendo y confiando de que esa fe funciona. Y dice: contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué hay que hacer? Tacto. Tomar. Agarrar la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos. No voy a especificar todo esto bien porque estamos en otro tema, pero quiero nombrarte la armadura que ya tú debes de conocerla. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tomad el escudo de la fe. En todo. Ejercicios de la fe en donde los sentidos tienen que tomar, oír, hablar, porque si tú levantas la fe, no es que sea un escudo así que diga fe y tú la levantas, o una espada que diga, esta es la espada del Espíritu y tú lanzas así, porque te van a dar con la Biblia en la cabeza. Tiene que ser la palabra que tú hablas, un escudo tan poderoso que no solamente te defiende, sino que se convierte en espada para defender y atacar. Cuando todos tus sentidos están puestos en que es en la fuerza de Dios que te esfuerza a ti para que tú puedas poder hacer. Esa es una fe que funciona, que no está basada en lo que tú pienses o en cómo tú lo has hecho por tiempo. Está basada en el poder de Dios para poder hacer. Lo mismo que necesitó Jesús, poder para poder hacer lo que ya Él conocía. Conocía las Escrituras, pero necesitaba el poder para poder hacer. Tenía la fe. ¿Y por qué no operaba la fe en milagros y señales? Y se enfrentaba a todos con el poder que lo dio en el ministerio. Porque el conocimiento que te lleva a la fe, sin la vida del Espíritu, no sirve. Será conocimiento. Pero cuando el entendimiento de ese conocimiento está puesto en el hacer del Espíritu, produce. Y ahí se van a derribar todos los argumentos que se levantan contra tu mente diciendo que no lo puedes hacer. Toda la filosofía que el mundo tiene va a quedar destruida, paralizada, devastada,
cuando tu fuerza no sea la que la enfrente, sino sea la fuerza de Dios. Cuando no sea lo que tú puedes hacer, sino el poder de Dios. Porque dice la palabra que no es con fuerza ni con ejército, es con la fuerza y el poder, la palabra de Dios, aquella espada de doble filo, el Espíritu de Dios colocado en tu boca cuando tú hablas. Mirando que Él lo haga. Y Él preparará la obra de triunfo. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Mira esto. Me viene un pensamiento que está llegando a través de mis sentidos, porque por ahí viene la informática a mi disco duro. De allí se copian todas las cosas. Y cuando llega a mi mente, si es de Dios, le doy libertad. Pero si es del mundo de las tinieblas, lo voy a obligar a someterse, a ser destruido por la forma de pensamiento que hay en Cristo. ¿Qué tiene que pasar para eso? Bueno, que yo tengo que estar lleno de la mente de Cristo. Que tengo que ocupar mi tiempo para poder meterme en la vida de Dios. Tengo que ungirme, separarme para Dios, si yo quiero moverme en fe. No todos alcanzaremos el mismo nivel de fe, porque hay quien no quiere separarse para Dios. Él quiere el Dios bombero. Al Dios que en sus necesidades le toca la puerta a ver si viene y le apaga el incendio que tiene. O otros piensan que tienen un Dios macrowave, que le hunden un botón y ahí mismo comienza a caminar para lo que ellos quieren. Otros piensan que tienen un Dios esclavos, que es un servidor tuyo, que está sentado esperando que tú le digas: necesito un carro porque se me dañó el viejo que tengo, necesito una casa porque ahora tengo más hijos, necesito un trabajo mejor porque tengo más gastos, necesito que me sanes porque estoy enfermo. Así no funciona la fe, mi querido amigo y amiga. Dios es mucho más que eso. Mira lo que dice. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. O sea, nadie puede sujetar los deseos pecaminosos que vienen a tu mente para que tú te deleites y los hagas con ellos, si primero tú no estás disciplinado a obedecer el principio de Dios. Nadie puede aumentar, crecer, desarrollar, ejercitar su fe, tener una fe con resultados, una fe que te lleve a la victoria, a la conquista, que le enseñe al mundo que tu Dios es poderoso, si tú primero no sometes tu mente a obediencia. Eso es lo que más le cuesta a la raza humana, obedecer, porque por desobedecer el mundo entró en pecado a través del primer hombre y la primera mujer, porque no fueron capaces de obedecer lo que Dios, el Creador, estaba diciendo. Entonces fueron en contra de la palabra, desecharon a Dios para escuchar a la creación de Dios, porque Luzbel, el diablo, la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, desobedeció a Dios y es una creación de Dios. Entonces criticamos a los que están adorando santicos, prendiéndole velitas a imágenes, y nosotros estamos desechando al Dios que conocemos, que sabemos que ya no es una estampita ni una imagen.
Ajá. Lo estamos desechando para ponerle cuidado al principio que nos llega del mundo. Estamos igual o peor. Peor porque conocemos al verdadero Dios. Porque conocemos el camino para llegar a su corazón. Y cuando tú no eres capaz de obedecer la palabra que salió de la boca de Dios, que tú escuchaste a través de un predicador, a través de tu pastor, a través de leer, a través de haberte visto una película cristiana, haberte leído un libro, haber oído el consejo de alguien, y tú desechas esa palabra, tú estás desobedeciendo. Y no está yendo tu obediencia a ser disciplinada, a ser completamente a la perfección de obedecer lo que Dios dice. Por cuanto tú no eres capaz de obedecer el principio de Dios, tu obediencia no puede castigar rechazando el pensamiento malo que llega a tu mente, porque tú no tienes fuerza espiritual. La fuerza la tiene que dar Dios. Él es el que te da la fuerza, pero te da la potencia en esa fuerza para que en ti puedas vencer los pensamientos que vienen de mal a tu mente, que van a hacer dudar, avanzar, crecer, desarrollar, ejercitar la fe. Seguirán levantándose las fortalezas y las especulaciones y los temores, los miedos, porque tú sigues colocando tu mente indisciplinadamente a que se ordene por los principios de la calle. Pero cuando tú te disciplinas y comienzas a ordenarlo a que obedezca el principio de Dios, tú podrás atar y castigar el pensamiento malo, sometiéndolo al principio de Dios, y la fuerza y la potencia de Dios te darán la victoria en una fe confiable. Quiero terminar leyéndote la fe. ¿Cómo debe ser la fe que funcione? Que sea simple. Que tengamos valor para defenderla, porque es práctica y posible de realizar y ver. La fe se va a mover en diferentes etapas. La fe primaria es lo primero que aprendemos sin dudar en nada, hasta que lleguen las primeras experiencias adversas y vemos que la fe no nos alcanza y fracasamos por falta de estar en esta palabra. La fe madura, o como creencia, viene cuando por medio de la experiencia, el sufrimiento, la alegría, los tropiezos y el caminar por la vida, encontramos algo firme, sólido en que creer, y comenzamos, primer inicio, comenzamos a edificar sobre el fundamento, porque nos da resultado. Ya tienes testimonio de hechos de fe y comienzas a edificar tu casa espiritual. Pero todavía hay una dimensión mejor que esa de estar edificando con ladrillos sobre el fundamento de lo que has creído. Está la fe que de verdad hace conquistas, la fe que desarrolla lo sobrenatural, lo que la gente no ha visto, lo que no ha subido al corazón del hombre, pero que Dios lo ha puesto dentro de ti. ¿Cuál es esa fe? La fe que es una convicción, es un puerto seguro, deja de ser esperanza para convertirse en realidad. La promesa ya dejó de ser promesa, porque ahora es tu vivir diario. Y dice, cuando encontramos por final el credo satisfactorio que nos da el resultado a nuestra vida, y lo hacemos el timón diario de conducirla. De esta fe es la que el mundo busca, que se pueda poner a prueba diariamente en nuestro diario vivir, que al ser exigida cada vez que la necesitemos, en lo que hemos creído que Dios ha preparado para nosotros, triunfe y nos dé la confianza y la fortaleza de que en quien hemos creído tiene el poder para hacerlo todo, y si es necesario crear. Esa es una fe que sirve. Pero se nos acabó el tiempo. Pero continuamos. Me apasiona esto de la fe. Lo he visto en mi vida, tiene resultados. Sé lo que es estar allá abajo y sé lo que es estar arriba, aunque no tenga todo lo material
que quisiera otra persona pueda tener, pero tengo más que suficiente para abundar en gratitud delante de Dios y dar a los necesitados, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. He sido condecorado con una familia hermosísima, producto de la fe, y unos hijos que me honran y me enorgullecen, porque la fe lo ha hecho todo, hasta llevarme al éxito en el mundo natural y en el mundo espiritual. De esa fe te estoy retando a que la encuentres, la agarres y no la sueltes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.